he deshecho el vestido y ahora voy a cortar tiras de 4 centímetros. Esta es la manga y estoy aprovechándola al máximo para sacar las tiras lo más largas posibles. Las corto, las mido con la regla y lo voy dibujando con el jaboncillo. Una vez que he cortado las tiras, pues las voy a unir unas con otras así en diagonal, da igual que esté así o así, pero cuando uno las tira tienen que estar las dos en la misma dirección. Y luego están así, le doy la vuelta por el revés y ya lo uno de la esquinita hasta la esquinita. Este es lo mismo, ¿veis? Lo tengo así, le doy la vuelta, lo pongo así y uno de esquinita a esquinita, como está aquí, ¿veis? Desde aquí hasta ahí cosido. Una vez que está cosido, lo abro, lo plancho y le corto aquí este pedazo, que no me he traído las tijeras, este pico y este pico, y luego lo doblo por la mitad y lo plancho y lo voy a envolver en un cartón todo al bies para que ahora luego después os lo enseño. Una vez que lo he planchado, toda la tira larga. Estas pestañitas se las corto para igualar los bordes. Tengo la cuerda y voy a envolverlo con el bies que he hecho. Para empezar, la manera que he encontrado más fácil es terminando así en diagonal, doblada. ¿Veis que está doblado? Y lo pongo así en el borde. Y por este lado lo echo hacia adelante, lo tapo y voy a coserlo para que no se salga. Lo coso a la cuerda para que no se deshaga. Y ahora ya lo voy envolviendo hacia afuera y le coso, le tapo aquí este pedazo cosiéndoselo. En fin, si vosotros buscáis otra manera de empezar, pues yo es la manera que he encontrado más fácil. Usando hilo pues del mismo color, aunque esto luego al final no se va a ver, también va a estar tapado. Lo atáis bien, lo engancháis bien también a la cuerda para que no se salga, para que no se escape. Varias veces y luego ya pues lo termináis ahí, le dais varias veces antes de cortarlo. Bueno, ya lo voy a cortar y ahora pues sigo envolviendo hacia la derecha. Como veis, lo tengo aquí, muevo el cartón porque se va a liar muchísimo, pero con el cartón lo manejo mejor que si tuviese el hilo suelto. Voy a recortar ahí un poquito que se ha quedado y
voy envolviendo así, muevo el cartón así, lo muevo otra vez y se va envolviendo pues toda la tira que tengo aquí. La voy a liar porque mientras menos empalmes tenga el trabajo, pues mejor. ¿Veis cómo se va liando? Luego cuando tenga la cuerda también la voy a liar alrededor de un cartón y para que no se me líe mucho. Voy a continuar para que veáis cómo lo manejo. Voy liando. Esto sí se deshace. Al final ya pues hay que hacerle una puntadita ahí también para que no se mueva. Pero mientras vayamos liando, veis que el lío se hace, se retuerce y entonces lo tengo que ir dando vueltas al cartón. Pero es mejor así que toda la cuerda. ¿Veis cómo se relía? Como voy dando vueltas, pues también se relía lo de abajo. Pero tampoco pasa nada porque voy moviendo el cartón. Bueno, pues así hasta que terminéis la cuerda. Bueno, yo hasta que termine todo lo que tengo aquí. Voy a continuar. Pues aquí está todo el vestido convertido en cordón. 10 metros y cuarto ininterrumpidos. Y ya están preparados para hacer el trabajo. Voy a hacer un cuenco a ver cómo me sale. Como tiene muchos tonos tierra, pues yo creo que el rojo favorece los tonos tierra. Por eso lo voy a hacer con un hilo de algodón rojo. Voy a unir, hacer así un poquito. No mucho para que salga luego redondo, para que vayamos luego así, redondito, redondito, pues más o menos que no sea muy grande. Así. Entonces hago un nudo, le hago un nudo aquí al cordón, al hilo con lo que lo voy a coser. Y lo voy a ir uniendo. Quizá he cogido una aguja demasiado gruesa, no entra bien. Me voy a buscar una aguja más fina, pero bueno, ahora para enseñaros. Entonces voy envolviendo por fuera y lo meto por aquí, por el agujero. Hacia afuera y por el agujero. Hacia afuera y por el agujero. Es como si fuese un 8. Hacia afuera y por el agujero. 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 Hacia afuera
definitivamente esta aguja no puede hacer. Tiene que pinchar. Bueno, pues ahora ya, cuando está eso, lo voy a hacer otra vez para que se vea más bonito también. Así. Ahora me voy por dentro. No, me voy a buscar otra aguja. Ahora vengo. Ya lo he cambiado de aguja. Tiene que ser una aguja fina, pero con el ojo un poquito grueso, para que quepa el hilo. Entonces voy desde fuera envolviendo al agujero. Desde fuera hacia el agujero. Y ahora lo voy a llevar. He pinchado donde no es, sí. Aquí al principio. Ahí lo llevo aquí. Me va a costar más trabajo de lo que yo pensaba. Bueno, ahora lo envuelvo así. Cojo, tapo ahí lo que está más feo. Lo paso por abajo. Y antes de que se cierre, le hago ahí como si fuese un puntito. Ahí se queda pillado. Lo voy pillando haciendo pues el punto de pespunte. No, de pespunte no. Punto, ahora no me acuerdo cómo se llama. Se va hacia adentro. Y antes de que se termine se cierre, se mete la aguja por el bucle. Punto de festón, que no me acordaba cómo se llamaba. Punto de festón. Así. Entonces ya me va saliendo mejor, ¿veis? Hacia adentro, que los comienzos son siempre hacia adentro. Ya he pillado la cuerda y por eso, simplemente ahí. Ahí, y antes de que se cierre, lo meto por el bucle y hago el punto de festón. Y voy a hacer otro. Los vais separando como queráis. Hacia adentro. Y antes de que se cierre, la metéis por el bucle y hacéis el punto de festón. Así. Ya me va quedando poca. Lo meto otra vez hacia adentro. Y por el bucle. Y ya como me queda poca, pues lo voy a ir escondiendo ahí por dentro. Para empezar con el nuevo hilo, pues lo introduzco por aquí, así, escondiendo el hilo. Otra vez, para que se quede bien pillado. Con un punto atrás, para que no se salga. Vaya difícil que es esta. Bueno, pues ahora ya, otra vez. Voy hacia adentro. También puedo ir hacia allá o hacia fuera, da igual. Pero lo voy a hacer hacia afuera. Ya me he dado cuenta por qué cuesta tanto coserlo. Porque es punto. Si fuese algodón, una tela natural o lino, pues se cosía mucho mejor.
pero esta es una tela que se traba, es una tela de punto, pero os voy a dar unas pautas para poderla coser también. Entonces me he puesto un guante así muy finito para tirar de la aguja, porque antes tiraba de la aguja y se quedaba enganchada, y con esto no se queda enganchado. Lo voy poniendo así, un poquito abierto, voy colocando y le voy dando forma. Entonces lo introduzco por así, hacia adentro, pillando parte de abajo, y antes de que termine pues lo meto por medio y hago el punto de efecto. ¿Veis? Lo voy a hacer otra vez, lo pongo no encima, sino un poquillo abierto para que se abra un poco, que no se quede demasiado cerrado. Entonces lo introduzco la aguja, lo saco por el otro lado, en medio, y veis que bien ya tiro estupendamente. Al final hay que buscarse maña. ¿Veis? Otra vez, hacia adentro, ahí por medio, se va haciendo, algunas veces se lía el hilo, y os voy a dar otro truco para que no se líe. Cuando ya lleváis hecho mucho, se va liando la aguja, entonces dejo la aguja así, suelta, y se va desliando. La dejo que se deslíe sola. Y una vez que está desliada, pues ya continúo. Entonces la echo así hacia abajo y se va desliando sola. Entonces ese es otro truco para que no se enrede el hilo. Y luego al final, pues cuando ya me parezca que esté bastante grande, ya no lo voy a enseñar, simplemente lo termino igual que lo empecé, tapando aquí la punta, igual que lo hice al empezar, y ya está. Y ya cuando haga bastante, pues lo doy por terminado.